Hay algo que nosotros llamamos, una expresión que tenemos, de una manita de gato. ¿Sí saben lo que es eso, no? Por ejemplo, alguien va a vender un coche y entonces le da una manita de gato, lo arregla por fuera, lo lava y pues parece que está bien el carro, pero lo importante es el motor, es lo de adentro, y eso no se sabe con esa manita de gato. Igual una casa se remodela, se le cambian los acabados, y lo importante, las instalaciones tienen 50 años y uno no ve eso. Entonces hay las reformas verdaderas, lo que verdaderamente importa y tiene que ser reformado en un hombre, en un ser humano, no es lo externo, no es ni su vestimenta ni su comportamiento externo, sino su corazón. Una reforma que es urgente y tiene que ser una reforma profunda. Y vamos al libro del profeta Jeremías, el capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 4. En estos versículos aparentemente no habla de una reforma, de un cambio, pero analizando el pasaje vamos a ver que sí habla de una reforma urgente para el pueblo de Dios, para nosotros. Entonces vamos a leer Jeremías 4 del 1 al 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, dice Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias nuevamente por la palabra que tenemos, que viene de ti, a través de la cual te podemos conocer, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, que tú hables a través de esta palabra, que para eso nos la diste, para llevarnos a ti, y que pues la uses en cada uno de nosotros, que uses tu Espíritu, que nos des de Él, que esté aquí presente, haciendo su obra de llevarnos a ti, Padre. Te pedimos entonces que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir la palabra, y que todo al final sea para ti y para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Jeremías, el profeta Jeremías, está enfrentando la rebelión del pueblo, que se repite una y otra vez a través de toda la historia del pueblo de Dios. Ha habido esta rebelión. En sus profecías ya ha habido una advertencia de que un reino del norte, refiriéndose a Babilonia, invadirá a Judá a causa de su idolatría. Ellos dejaron a Jehová por ídolos. Se han comportado como una esposa infiel que deja a su esposo para juntarse con otro. Sin embargo, Dios los llama, y el pueblo reconoce
la necesidad de arrepentirse, no solamente de una manera superficial, sino verdaderamente para que Dios los sane. Ahí en el capítulo 3, versículos 21 y 22, vemos este reconocimiento del pueblo de esa necesidad de arrepentirse. Dice en estos versículos: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruedos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es el reconocimiento del pueblo. En ese tiempo, el rey Josías estaba haciendo una reforma. Todavía la palabra de Dios no había sido encontrada en el templo. Y sin ese conocimiento que viene de un estudio profundo de la palabra, que es como Dios se revela en su palabra, la reforma no puede ser profunda. Josías era sincero, buscaba acercarse a Dios, pero el pueblo no se estaba volviendo a Dios de una manera genuina. Aún cuando Jeremías específicamente dirigió al pueblo las acusaciones de infidelidad y las advertencias de las consecuencias de su mala conducta, vamos a Jeremías 3:10. El pueblo era superficial. Dice Jeremías 3:10: con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Ellos se estaban volviendo a Dios, pero de una manera externa solamente. Iban al templo y cumplían con todos los ritos de purificación, con los sacrificios, pero su corazón no correspondía a los actos que hacían exteriormente. No querían esa reforma. Su mente y su corazón estaban en otras cosas. Cooperaban, pero fingidamente. El rey Josías estaba tratando de que el pueblo se volviera a Dios verdaderamente. Él limpió todo el territorio de imágenes, derribó los altares de los ídolos por todo el país. Pero ¿eso cambiaría el corazón del pueblo? Puede haber una reforma sin que haya una verdadera renovación espiritual. Una reforma exterior sin una renovación profunda en lo interior no es un cambio verdadero. Puede ser que el interés por la palabra de Dios se convierta en una verdadera renovación espiritual, pero también puede ser que algunas personas solamente estén teniendo una experiencia emocional o superficial que al paso del tiempo desaparece, terminan por alejarse y se comprueba que nunca fueron convertidas. Si bien en ese tiempo de Josías hubo una reforma exterior y no un verdadero retorno hacia Dios, hubo una profecía de que todas las naciones reconocerían a Jerusalén como el trono de Dios, dejarían la maldad y se reunirían ahí. Ahí en el capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos ya esta profecía que se repite también en los versículos que leímos. Dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén.
ni andarán tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Esto le decía al pueblo que no debían convertir la adoración en el templo en un simple ritual, en solamente una ceremonia, que había mucho más para ellos y para todas las demás naciones, incluyendo a sus hermanos de Israel, que habían sido ya deportados a Siria. Para que fuera una bendición a las demás naciones, debía haber en ellos una profunda reforma. O sea, había una verdadera reforma en su corazón que afectara su forma de vida, cambiándola. Las otras naciones verían esa vida y verían algo sumamente atractivo. Pero si ellos seguían viviendo como el mundo y apartados de Dios, no hay atractivo. Las otras naciones pueden decir: ellos son exactamente iguales a nosotros, tienen los mismos problemas y los mismos ídolos. El arrepentimiento de Judá, ese que leímos, hemos venido a ti, era más bien una esperanza que una realidad. Habían reconocido que solo en Dios estaba la salvación y reconocían el estado en que se encontraban. En los últimos versículos del capítulo 3, 24 y 25, que en realidad están ligados con estos versículos del capítulo 4, leemos ese estado que sentía el pueblo. Dice, versículo 24: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Reconocen que ellos son los únicos culpables de las aflicciones que han sufrido. El pecado los ha llevado a la vergüenza y a la confusión. Se ha consumido lo que sus padres consiguieron con su trabajo, sus ovejas, sus vacas y hasta sus hijos. Todo ha sido dañado, muchas cosas se han perdido. Dan señales de un arrepentimiento sincero, con ese reconocimiento de su estado, el primer paso. Reconocen que la razón de su vergüenza y confusión es el pecado. Sus padres son pecadores y ellos también, desde su juventud hasta ahora. Al llamado de volverse a Dios, ellos respondieron de inmediato: he aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios, como leímos en el 3:22. Aquí estamos, hemos venido a ti. Si aquí están y han reconocido su pecado y la miseria a la que el pecado los ha llevado, deben arrepentirse de todo corazón. El profeta hace un llamado al arrepentimiento. Y ahí están los versículos 1 a 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Venimos a ti, han dicho. ¿Es verdad o son solo palabras?
Para que las naciones sean bendecidos, ellos deben volverse. Si se vuelven, deben volverse. ¿A dónde? ¿A quién? Vuélvete a mí, a Jehová. La palabra volverse es clave para entender el arrepentimiento. Volverse es dejar el camino que lleva y tomar el camino que llega a Dios. Les dice, si te arrepientes, mi camino es el que debes seguir, no tu camino. No hay otro camino para volverse a Dios. Es el camino que Él ha marcado, que necesariamente pasa por el arrepentimiento. Y es por medio de creerle a Dios, es por medio de la fe. Deben abandonar sus pecados y deshacerse de sus abominaciones o ídolos odiosos. Adoraban ídolos de madera o de piedra o de metal, pero un ídolo puede ser de cualquier material. Puede ser de carne y hueso, puede ser un objeto, una persona, un espíritu, una actividad, un juego, un estatus, una idea o un ideal, a algo que se le dé más importancia, que se le dedique más tiempo, más fervor que a Dios. A veces le rendimos culto a estas cosas, incluso a veces hasta una diversión. Finalmente, eso es un ídolo. Volverse a Dios implica una fe verdadera, una confianza completa en su palabra y en todo lo que ha prometido. Si alguien se ha vuelto, no claudicará entre dos pensamientos, no vacilará entre el mundo y Dios. El que verdaderamente se ha arrepentido no andará de aquí para allá, yendo al pecado y regresando a Dios. Puede caer, pero volverá a levantarse. Puede salirse del camino ocasionalmente, pero regresará. Su dirección es firme. Se ha vuelto a Dios y siempre irá en esa dirección. No abandonará el camino y siempre irá avanzando en esa dirección, aún con tropiezos, aún con retrocesos. Los idólatras juran por Baal o por cualquier otra cosa. El que se ha vuelto a Jehová, cuando haya necesidad de jurar, debe jurar solo en el nombre de Dios. Y esas son las palabras que el mismo Dios usaba para jurar por él. Vivo yo, dice Jehová. Y él dice, vive Jehová. Así deben jurar por Dios. El juramento responde a un estilo de vida que sale de un corazón sincero, no a rituales ni experiencias emocionales. Es fruto de un verdadero compromiso con el nombre y la gloria de Dios que viene después de reconocer quién es Dios. Y para reconocerlo hay que conocerlo primero. El juramento, dice el versículo, debe ser hecho en verdad. Jurar por Dios algo que es mentira es una ofensa al nombre de Jehová. Es abominable a Dios, porque Él está siendo puesto por testigo de algo que es mentira. Eso lo ofende grandemente. Debe ser hecho en derecho, de manera que no perjudique al prójimo, de manera que sea justo y en justicia. Debe estar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su ley.
es decir, debe ser hecho de acuerdo a lo que es la naturaleza de Dios. Entonces las naciones serán benditas en Él. Las promesas de Dios demuestran que su propósito fue bendecir a todas las naciones. Desde el principio ese fue su propósito, no solamente a Israel. Dios incluyó a todas las naciones en su promesa a Abraham. En el capítulo 11 de Génesis vemos la rebelión de toda la humanidad contra Dios al hacer esa torre con la que querían llegar al cielo. Ahí Dios confundió su lenguaje y las dispersó por toda la tierra. En el siguiente capítulo, en el capítulo 12, escogió a Abraham para hacer volver a todas esas naciones hacia Él. Dice el Salmo 22, versículo 27, vamos a leerlo. Salmos 22, 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En el libro de Gálatas 3:8 también tenemos, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El propósito de Dios fue usar a Abraham para llamar a todas las naciones. La promesa dada después de la caída de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, esa simiente descendiente de la mujer es Cristo, un descendiente de ella. La serpiente es Satanás, que los engañó. Esta promesa es confirmada aún en medio de la resuelta rebelión de los hijos de Noé en Babel. Ya había pasado el diluvio, había una humanidad nueva que también se rebeló, y ahí Dios llama a Abraham para bendecir a todas las naciones. La bendición vendría por medio de Abraham, pero no exactamente por medio de él, sino más bien serían bendecidos por la simiente de Abraham. Vendría por los descendientes de Abraham, por su hijo Isaac, por su hijo Jacob, pero la verdadera bendición sería por el que es la simiente, el Mesías. Dice Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. El pueblo judío fue el medio por el cual Dios trajo bendición, y la bendición es por la fe en el judío que fue prometido. Un judío porque era de la tribu de Judá, descendiente pues también de Abraham, descendiente de la mujer. De ahí vino David, también era descendiente de David, y en él se gloriarán todas las naciones. Se alabarán en conocerlo solamente a él. Ahí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 leemos
en qué se pueden alabar no solamente las naciones, sino cada hombre. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hasta ese momento el pueblo no se había vuelto sinceramente hacia Dios. El resultado era confusión. Habían consumido la herencia de sus padres, su propia riqueza la habían tirado, se había consumido y no tenían fruto. Así era su vida. ¿Qué debían hacer? Debían preparar su corazón, preparando el corazón. Dice el versículo 3: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Si tomamos este versículo por sí solo, pues podemos pensar que es algo difícil de entender, que no tiene mucho sentido con lo que estamos viendo. Pero este no es un consejo de agricultura, es una figura, es una comparación de una actividad que era normal entre los hombres de Judá. En ese tiempo, pues toda la economía era principalmente agrícola, y va a ser una comparación de este trabajo con un tema espiritual que está tratando, para que ellos lo entiendan fácilmente. Ese tema es el arrepentimiento, la renovación desde el fondo del corazón. El contexto de la profecía es el llamado al arrepentimiento, como leímos en el versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Este llamado al arrepentimiento es una parte del proceso de conversión del pecado hacia Dios, dentro del llamado a todo hombre a ser salvado y librado de la ira de Dios. Dice el versículo 4: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y este versículo, como vamos a ver, es una repetición del anterior, dicho de otra manera. El primero dice: harad campo para vosotros. No puede ser entendido de una manera literal, de estar frente a un campo que se va a sembrar, sino comparado con un corazón natural. Esto resalta por la circuncisión del corazón de la que habla. Es arar en el corazón en el que se van a sembrar las cosas de Dios. La tierra natural es dura y está compactada por efecto del agua, del aire, del sol. Se va haciendo con el tiempo más dura cada vez. Así es el corazón humano, que está endurecido por su inclinación natural, por la influencia del mundo en el que vive y la manera que piensa ese mundo. Casi nadie puede vivir aparte de esta influencia. De una u otra manera, esta influencia va afectando a las personas, algunos más
por las circunstancias propias en las que viven, pero todos tienen esa influencia. El hombre nace pecador y a medida que va creciendo en un mundo incrédulo, va absorbiendo sus filosofías y su manera de vivir y se va endureciendo en contra de Dios y de su palabra. La tierra natural es parecida al corazón natural. Por el pecado del hombre, la tierra natural no da el fruto que debería. Dice Génesis: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En el corazón del hombre hay estas espinas, hay estos cardos, está esta maldad. Dice Mateo 15:19, eso que hay ahí en el corazón del hombre es lo que tiene que salir, no puede salir otra cosa más que maldad. Y dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón y la mente del hombre natural son tan duros como la tierra que no ha sido sembrada. En esa tierra hay plantas espinosas que no se pueden aprovechar, no son de ningún provecho. En el corazón del hombre natural hay pecado, hay amargura, hay rencor, hay enojo, incluso sin que haya un motivo, un enojo contra la vida, por las circunstancias que muchas personas han vivido. Hay vanidad y hay mundanalidad. El ser humano está corrompido, es malo por naturaleza y no puede cambiar su condición a menos de que Dios, por el poder de su Espíritu, lo convierta de esa maldad, haciendo que se vuelva hacia Dios. El corazón natural necesita ser arado y después ser sembrado con buenas semillas para que produzca buenos frutos. A través del profeta, Dios da una instrucción, una orden: arar. ¿Arar en dónde? Arar en tu corazón. Ese es tu campo. ¿Para quién? Para ti. Dice, para vosotros. Tú vas a ser el beneficiado. Es necesario que la persona haya oído la voz de Dios mandándole arar, mandándole que prepare su corazón para la siembra. El terreno duro necesita ser quebrado, la tierra en grandes trozos, compacta, en grandes terrones. Tiene que ser quebrada. La semilla no entra en esa tierra dura, como la semilla de la parábola del sembrador que cayó junto al camino. Este terreno había sido pisado, además estaba muy compacto. La semilla no entraba, quedaba en la superficie, se vinieron las aves del campo y se la comieron. El arado es un instrumento de agricultura que, movido por fuerza animal, en este tiempo pues, con motores, rompe, se encaja en la tierra, lo jalan, abre surcos en la tierra, rompe los terrones y la reduce a polvo y la deja lista para recibir la semilla, para que la semilla penetre hasta lo hondo.
En la persona que se vuelve a Dios, hay un deseo de obedecer lo que Dios manda. Hay un deseo de estar en paz con Dios. El alma siente una necesidad de algo que no tiene. Es una necesidad que viene desde adentro. No es una necesidad de dinero o de algo material. Es una necesidad por Dios. Dice el pasaje: si te volvieres, vuélvete a mí y harás campo para vosotros. La persona oye la voz de Dios en su interior y lamenta cómo ha vivido. Se da cuenta de su estado, se da cuenta de sus carencias, de su amargura, de su resentimiento, de su infelicidad, y se da cuenta de que es a causa del pecado. El pecado quita el gozo, lo hace culpable, y lo que quiere esta persona es librarse. Para quebrar el corazón del pecador, primero Dios le debe abrir los ojos. Estando en la oscuridad, no distingue lo bueno de lo malo. Cuando entra la luz, puede distinguirlos. Mientras no se distingan, no hay ninguna reacción en el corazón. Esta obra la hace Dios por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 9. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y esto es lo que él dice. Romanos 7, 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dios abrió los ojos de Pablo con la luz de la ley, y fue hasta entonces que él se dio cuenta que el pecado mata. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice. La palabra llegó a su conciencia y Dios la sembró en su corazón. No es que no conociera la ley, la conocía perfectamente. Él era un rabí, un experto en la ley. Conocía la letra, conocía cada palabra, la sabía de memoria, pero no la conocía espiritualmente, pues su corazón no la había recibido, solo su mente. Su corazón era tan duro que la palabra rebotaba, no entraba en él y no podía dar fruto. Una persona puede saber que el fuego quema, lo sabe de una manera intelectual, pero es muy diferente a que lo haya experimentado en su propia carne. Cuando ha sentido el dolor, lo ha comprobado. Pablo sabía de memoria la ley, sabía que había muchas cosas que no se debían hacer, pero no entendía lo que significaba esa palabra. No amaba a su prójimo, perseguía a la iglesia, y al no amar a su prójimo tampoco amaba a Dios. Le hacía falta ser convencido de pecado, lo que hace el Espíritu cuando siembra la palabra en un corazón que ha sido quebrado, que ha sido arado. Cuando el hombre peca, la ira de Dios viene sobre él y siente vergüenza y amargura en la conciencia. A veces siente miedo porque sabe que ha hecho mal
y que merece un castigo. Eso es lo que le pasó a Pablo. Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Algo parecido sucede cuando se ha hecho algo malo en lo oculto y se siente miedo de ser descubierto. Se piensa que cualquiera que lo mira a uno sabe lo que ha hecho. Se desvía la mirada, se huye sin que nadie lo persiga. Esto pasa porque su conciencia lo acusa. Ese sentimiento no es suficiente. Es necesario que Dios traiga luz a su alma y ver el pecado con el debido entendimiento. Muchas veces hay pecado, la persona lo sabe, pero siempre hay un culpable, siempre hay otro culpable. La sociedad, incluso mis padres, la escuela, las leyes, la injusticia, pero no se ve el pecado propio, no se reconoce que el único culpable es uno mismo. Cada persona debe ser convencida de su pecado. Pedro, el apóstol Pedro, predicó a los judíos en Pentecostés. En el libro de Hechos 2, 36 y 37, dijo Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Les dijo: ustedes mataron al Mesías. El Espíritu obró y ellos fueron convencidos de pecado y se entristecieron y se dolieron. No negaron, no se justificaron. Su reacción fue: ¿qué haremos? Somos culpables de un gran pecado. ¿Qué podemos hacer? Este es un corazón contrito y humillado al que Dios no rechaza y busca para salvar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reformar la conducta. Reformando la conducta, dice. Bueno, es lógico que se tenga que arar la tierra antes de sembrar, y después de arar se les mandó no sembrar entre espinos. En la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación de Jesús es que el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Después de quebrar sus corazones, deben evitar todo lo que pueda dañar la semilla o todo lo que pueda impedir que crezca. El mandato es no hacer lo malo, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, comenzar a hacer el bien. El mal es corregido con lo contrario de lo que se hacía. La mentira es corregida con la verdad, la injusticia con la justicia, el adulterio con la fidelidad, el robo y el fraude con la honradez, la idolatría dejando a los ídolos y buscando a Dios. Quizá alguien se sienta menos miserable si deja de hacer lo malo, pero esa es una reforma incompleta hasta que lo bueno ocupe el lugar de lo malo. La reforma viene de un corazón cambiado.
no de algo superficial, de un cambio a fondo. Quita a los hombres de hacer lo malo y los lleva a hacer lo bueno. Los saca de la iniquidad y los dirige hacia la santidad. Cuando se nos dice, no sembréis entre espinos, se nos está llamando a que nuestros esfuerzos no sean en vano. Los espinos no solo dañan el fruto, no lo dejan crecer, lo ahogan, no lo dejan respirar. Al final no hay fruto, haciendo nulo el trabajo del agricultor. Hay personas que dicen ser cristianos, asisten a la iglesia y un día se bautizaron, pero no hay nada más en sus vidas. Se reformaron exteriormente, pero no hay ningún fruto. Están rodeados de espinos. Pueden ser muy religiosos por fuera, pero no han abandonado su pecado. Y lo puede ver cada uno de ellos en lo que hay en su corazón. Cuando no hay gozo, cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay confusión, cuando no hay contentamiento. Todo lo demás puede ser externo nada más. Dice Isaías 1, 16 a 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay quienes obran sin haber sido reformados profundamente. Obran no porque su interior haya sido cambiado, sino para ser vistos por los demás. Oran con los labios, pero no con el corazón. Leen y estudian la palabra, pero para obtener conocimiento, sentirse sabios, no por amor a Dios. A Dios no le agradan las obras que no son sinceras y que se hacen para impresionar a los hombres. Pueden tener apariencia de piedad, pueden engañar a los hombres, pero no a Dios. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas 16, versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice el versículo 4 de nuestro pasaje: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Arar un campo duro y sembrar entre espinos es una imagen de la agricultura. Aquí hay otra imagen que expresa la misma idea y la complementa, pero esta idea está tomada de la religión judía.
una práctica cotidiana que ellos veían todos los días y por eso la podían entender fácilmente. Ellos estaban cumpliendo con el rito exterior de la circuncisión, que era una señal del pacto que mostraba que pertenecían al pueblo de Dios. Pero Dios no había dado esa señal solamente como un rito, como una ceremonia y una marca que se podía ver. Lo verdaderamente importante era espiritual. Sus corazones debían volverse a Dios. Debían hacer con su alma y con su corazón lo que estaban haciendo en sus cuerpos. El rito por sí mismo nunca es efectivo. Es necesaria una vida de fe diaria. La circuncisión externa era solamente un símbolo de la circuncisión que había en el alma y en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Muchas veces nuestro corazón se ha engrosado, se ha ido recubriendo por una capa dura. El tiempo pasa y la capa se va haciendo más gruesa y más dura conforme vivimos con el mundo, y es insensible al pecado. Nuestros oídos oyen pesadamente y nuestros ojos se cierran, como dice el profeta Isaías. No queremos reformar nuestra vida, estamos a gusto con nuestra manera de vivir y no queremos cambiar. Si acaso lo hacemos de una manera externa. Dios nos dice que circuncidemos nuestro corazón, que quitemos esa capa dura. Nuestra naturaleza, tal como está, ajena a Dios, debe ser removida de nuestro interior para que una nueva naturaleza tome su lugar. No se puede quitar una capa del corazón. Sería una operación muy peligrosa que ningún cirujano se atrevería a hacer. Solo Dios puede quitar esa dureza para que lo amemos. Dice Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si no hacen caso, hay una amenaza para ellos. Babilonia viene. Por eso, una reforma en el corazón, una reforma profunda es urgente. Deben arrepentirse ahora. Debemos arrepentirnos ahora. Dios es muy paciente, pero si no se da el cambio, el tiempo de juicio llegará para todos, así como vino sobre Jerusalén. Será como fuego y no habrá quien lo apague. Es la maldad de nuestras obras la que causa la ira de Dios contra nosotros. No podemos apartarla con nuestras obras, porque merecemos esa ira. Pero Dios, para bendecir a las naciones, dio a Cristo. Es en Él, confiando en Él, creyendo en Él, que nuestro corazón es cambiado, es arado y es circuncidado. Él hace en nosotros
esa reforma urgente que necesitamos. Dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta no es una reforma exterior, no es una manita de gato. Tu corazón tiene que ser renovado profundamente. Solo tú y Dios saben lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que has hecho. Tú sabes cuál es tu condición. Tú sabes si te sientes confundido por el pecado o si todavía estás a gusto con tu manera de vivir. Tú sabes si le vas a echar la culpa a alguien y vas a seguir con tu amargura, o si vas a volverte a Dios para que tu corazón sea arado. Y la palabra, esa palabra que tal vez tengas en tu mente, esa palabra que tanto has leído, esa palabra que estudias, baje a tu corazón y dé fruto. Clama a Dios para que la palabra no se quede en tu mente, que sea sembrada por el Espíritu en tu corazón y te cambie. Vamos a orar.